Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí. Si nunca has visto mi rostro en tu pantalla. Hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo por lo que podrías querer quedarte, entonces por favor suscríbete y no olvides activar las pequeñas campanas de notificación para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Texas, el caso de Ernie Rivera. Era un joven padre de 5 hijos que en 2015 se convirtió en la víctima de un crimen verdaderamente aterrador, cuando fue atacado brutalmente y secuestrado de su hogar en plena noche. La policía actuó rápidamente para encontrar a Ernie y detener a sus secuestradores antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no tardaron mucho los detectives en darse cuenta de que lo que se les decía sobre este crimen no cuadraba del todo, ya que las pruebas indicaban que el instigador del secuestro de Ernie era alguien mucho más cercano a casa. Alguien que intentaría retratarse a sí mismo como una víctima inocente en el caso. Esta es la historia de cómo un aspirante a youtuber llegó a los extremos más extremos y mortales por la fama. La fama fue su motivo para cometer el horrendo asesinato de Ernie Rivera, así que profundicemos en el caso. Pero justo antes de continuar, por favor, escucha atentamente lo siguiente. Este video contiene temas fuertes como acusaciones de abuso doméstico y violencia. Se recomienda discreción al espectador. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder más de 9 años hasta principios de 2015 en Mount Pleasant, que es una zona ubicada en la ciudad de Titus County en el estado de Texas en los Estados Unidos. Y este es Ernie Rivera. Era un hombre de 29 años que vivía en Mount Pleasant. Ernest Rivera nació el 25 de diciembre de 1985, así que en el día de Navidad. Su madre se llamaba Rhonda y su padre también se llamaba Ernest. Fue nombrado en honor a su padre, por lo que era Ernie Jr. Las fuentes indican que Ernie era uno de 4 hermanos. Tenía un hermano llamado Jimmy y 2 hermanas llamadas Tiffany y Abigail. Y parecería que al crecer tuvo una infancia bastante normal y feliz. Su madre Rhonda dijo que Ernie era un niño muy servicial, el tipo de niño que siempre estaría dispuesto a ayudar a los demás de cualquier manera que pudiera y nunca esperaría nada a cambio, era muy desinteresado. Ella dijo que Ernie realmente adoptó las mejores características tanto de su madre como de su padre, con su mamá Rhonda diciendo, citando, él era lo mejor de ambos. Ernie era un niño muy inteligente, siempre lo hizo muy bien en la escuela, era un verdadero ratón de biblioteca. Le encantaba leer, leía libros todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo, quiero decir todo el tiempo. En un momento cuando era niño, su mamá realmente lo castigó sin leer porque descubrió que por la noche realmente no se iba a dormir. Se quedaba despierto durante horas y horas y horas leyendo sus libros. Y al día siguiente, cuando tenía que ir a la escuela, obviamente estaría tan cansado y se quedaría dormido durante sus clases. Así que Miranda tuvo que poner a su hijo en una especie de prohibición de libros por un tiempo. Pero sí, la lectura era simplemente su pasión, al igual que las computadoras. A medida que se hacía mayor, también desarrolló un interés en las computadoras. Simplemente estaba realmente interesado en cómo funcionaban y cómo se ensamblaban. Así que cuando finalmente se fue a la universidad, decidió hacer este curso de tecnología y obtener calificaciones en eso. Y este pasatiempo de las computadoras finalmente lo llevó a desarrollar un interés en los videojuegos también. Realmente disfrutaba de los videojuegos en línea. También se decía que Ernie era una persona muy creativa, era muy bueno en arte y aunque aparentemente podía ser una persona bastante tímida, tranquila e introvertida a veces, también se describía como una persona muy cariñosa que siempre hacía tiempo para todos y siempre podía hacerte sonreír. Y en enero de 2008, cuando Ernie tenía alrededor de 23 años, conoció a alguien que, supongo, le haría sonreír mucho. Conoció a una joven llamada Samantha Walford, que para entonces tenía unos 19 años. Sam Walford nació el 28 de agosto de 1989. Era una de 3 hijos, la mayor de 3 hijos. Tenía una hermana llamada Natasha y un hermano llamado Daryl. Y Samantha fue descrita como una niña muy alegre, extrovertida y sociable. Era muy habladora, el tipo de persona que realmente podía hablar con cualquiera. Y también era muy cariñosa y protectora, muy maternal. Siempre tuvo ese tipo de instinto maternal en el sentido de que siempre quería cuidar de algo. Adoraba tanto a los animales que su sueño era convertirse en veterinaria cuando fuera mayor.
Sin embargo, rápidamente decidió no seguir ese camino cuando aprendió que parte del trabajo de ser veterinario a veces implica tener que sacrificar a los animales, tener que dormirlos, y simplemente no quería tener que hacer eso. Pero su otro sueño, el objetivo final de Samantha en la vida, era simplemente ser madre. Siempre supo que quería tener hijos y ese sueño se hizo realidad para ella cuando todavía era muy joven, alrededor de los 18 años. Samantha quedó embarazada de su novio de la escuela secundaria. Él era su amor de la escuela secundaria y sí, eventualmente dio a luz a sus gemelos. Creo que tuvo un niño y una niña, y aunque por supuesto estaba tan feliz y tan emocionada con sus dos bebés, fue después de dar a luz cuando comenzaron a aparecer grietas en su relación con el padre de sus hijos. Las fuentes indican que aparentemente decidió que simplemente no quería ser padre y por lo tanto la relación se rompió, él se fue y ahora Samantha era una madre soltera. Una madre soltera muy, muy joven y por supuesto que fue difícil para ella, difícil proveer para sus hijos en ocasiones. Pero las cosas tomaron un giro positivo para Samantha cuando finalmente conoció a Ernie y Vera a principios de 2008. Ahora, según un par de artículos, Ernie y Samantha técnicamente se conocieron en línea. Comenzaron a chatear en Facebook hasta que finalmente acordaron encontrarse en persona. Se conocieron en una tienda de tatuajes en enero de 2008 y realmente se llevaron muy bien. A Samantha realmente le gustaba Ernie. Ella pensaba que él era bastante genial y misterioso y a Ernie le gustaba Samantha. Quiero decir, en realidad eran personas muy diferentes. Como mencioné antes, Ernie siempre fue una persona bastante tímida y tranquila, mientras que Samantha era completamente lo opuesto a eso. Ella era muy extrovertida y ruidosa, ella era extrovertida y él era introvertido. Pero ¿conoces ese dicho? Los opuestos se atraen. Bueno, eso parecía ser el caso aquí. Eran muy diferentes en sus personalidades, pero cuando se juntaban simplemente parecía funcionar. La relación entre Samantha y Ernie comenzó como algo bastante casual, pero luego, un par de años después de que comenzaron a verse en 2011, Samantha descubrió que estaba embarazada una vez más. Estaba embarazada del bebé de Ernie, o debería decir bebés. ¿Lo puedes creer? Una vez más, Samantha estaba embarazada de gemelos y cuando llegó su segundo par de gemelos se decía que Ernie había sido un padre realmente, realmente genial. Y no solo a sus bebés biológicos, sino también al primer par de gemelos de Samantha que había tenido con su novio de la secundaria. Ernie se convirtió en una figura paterna para ellos también. Según un informe, incluso le expresó a Samantha que quería adoptarlos. Él también quería ser su padre. Y las cosas parecían ir bien para la pareja en su mayor parte. Aunque habiendo dicho eso, aparentemente hubo un periodo en el que se separaron por un corto tiempo y Ernie se mudó. Tuvieron algo de espacio el uno del otro, pero finalmente volvieron a estar juntos. Y en 2013 Sam quedó embarazada de nuevo. Estaba esperando a su quinto hijo y su quinto bebé llegó hacia finales de ese año. Así que, como puedes imaginar, fue muy intenso. Ahora eran una familia de 7 y Ernie trabajaba muy duro para mantener a su gran familia. Trabajaba en 2 empleos. Tenía un trabajo en un restaurante de pizzas llamado Little Caesars y otro trabajo en un lugar llamado D-Bat, que era una empresa que fabricaba y vendía bates de béisbol. Samantha, por otro lado, no trabajaba. Supongo que ella era una madre que se quedaba en casa, pero algo que había comenzado a hacer y que esperaba que le generara un poco de dinero era YouTube. Comenzó su propio canal de YouTube llamado simplemente Manic y publicaría una variedad de videos diferentes en su canal. Publicaría blogs semanales y tutoriales de maquillaje, publicaría videos sobre el embarazo y su vida como madre, a menudo dando consejos a otras madres. Hola chicos, he estado viendo muchos videos de YouTube y muchas cosas diferentes y veo a muchas mujeres, supongo que no mujeres, adolescentes. Muchas adolescentes quieren un bebé y realmente hablan de ello en sus canales de YouTube y cosas así. Y solo quería publicar este video para todas esas mujeres que piensan que tener un hijo siendo adolescente sería algo inteligente que hacer. Para empezar, ya no tienes una vida después de tener un bebé, te conviertes en madre, pierdes tu identidad, ya no eres una persona. Es realmente difícil mantenerse siendo una persona y ser madre. En segundo lugar, tu cuerpo se va al diablo. Ya no eres esta pequeña cosa linda y diminuta. Tus pechos son extraños, obtienes estrías y si no obtienes estrías tienes suerte, pero tu cuerpo aún no es lo que era antes. Es diferente, es pesado, eres más pesada en algunos lugares que no lo eras antes. Hay muchas diferencias en ti. La mayoría de tus amigos ya no quieren salir contigo porque tienes un hijo y no puedes simplemente dejar todo y correr en cualquier momento.
que te pidan, así que pierdes muchos amigos por eso. Si eres un adolescente, 90% del tiempo el papá no va a estar ahí. Él va a irse, contrario a lo que piensas, no se va a quedar solo para ser un papá. La mayoría de los adolescentes no quieren ser padres. Los niños son caros. Y sí, ella esperaba que su canal llegara al punto en que pudiera obtener algunos ingresos de él, así que estaba trabajando duro en ello, publicaba tan a menudo como podía y ocasionalmente Ernie aparecía en sus videos. El año siguiente, al nacimiento de su quinto hijo, Ernie y Samantha decidieron dar el sí. Se casaron y se convirtieron en marido y mujer, así que parecían felices y contentos el uno con el otro. Quiero decir, puedo imaginar que las cosas podrían ser muy caóticas en su hogar a veces, siendo una familia de 7, como alguien que también proviene de una familia de 7, pero parecían hacerlo funcionar. Las cosas parecían buenas, o al menos eso fue hasta que ocurrió un aterrador anochecer a principios de 2015, cuando el esposo de Samantha, Ernie Ibera, de 29 años, fue atacado y secuestrado aleatoriamente en medio de la noche. Eran las primeras horas de la mañana del 20 de febrero de 2015 cuando Rosie, la madre de Samantha Woolford, recibió una llamada de su hija mayor Sam mientras estaba de noche con su otra hija, Natasha, la hermana de Sam. Rosie y Natasha estaban en esta salida nocturna divirtiéndose cuando de repente, justo después de las 2 de la mañana, Rosie recibió una llamada de Samantha. Así que lo cogió y de inmediato Rosie pudo escuchar este pánico en la voz de su hija. Samantha estaba llorando y gritando por teléfono y solo le decía a su mamá que estaba atada, que no podía moverse y que se lo habían llevado. Alguien literalmente había entrado a su casa y se habían llevado a su esposo Ernie. Ernie se ha ido. Así que, por supuesto, Rosie comenzó a entrar en pánico en este punto y ella y Natasha se subieron al auto y comenzaron a conducir inmediatamente hacia la casa de Samantha. Sin embargo, estaban en una salida nocturna a aproximadamente 1 hora de distancia de donde vivían Samantha y Ernie, por lo que estaban conduciendo lo más rápido que podían, pero por supuesto necesitaban llegar a ella ahora. Samantha estaba en problemas, posiblemente herida y necesitaban que alguien llegara a ella de inmediato. Así que Rosie llamó a su hermana Ginger, la tía de Samantha, que vivía a solo unos 10 minutos de la casa de Samantha, y Ginger se dirigió directamente allí con su esposo y también llamó al 911 para que los servicios de emergencia pudieran dirigirse también al lugar. Resulta que Ginger y su esposo llegaron a la casa antes que las autoridades, así que entraron inmediatamente. Estaban gritando por Samantha y la encontraron arriba en el suelo de su habitación y la de Ernie. Estaba atada, la habían amarrado, sus tobillos estaban atados juntos, sus manos estaban atadas detrás de su espalda, la habían amordazado y estaba hecha un desastre. Estaba sollozando, estaba simplemente en un estado de pánico puro. Así que Ginger y su esposo desataron a Samantha y poco después de esto, la policía llegó a la escena. Comenzaron a preguntarle a Samantha qué había sucedido. Por supuesto, la revisaron en busca de cualquier lesión. Afortunadamente, ella no estaba físicamente herida y tampoco sus hijos, gracias a Dios. De hecho, estaban durmiendo en el piso de arriba en el momento en que todo esto sucedió y afortunadamente se quedaron dormidos, por lo que no escucharon ni presenciaron nada. La policía echó un primer vistazo a la casa y encontraron claras señales de que había tenido lugar una lucha violenta en su interior. Para empezar, el vidrio de la ventana de la puerta principal estaba destrozado y había vidrio por todo el suelo. La policía también notó como un mechón de cabello en el suelo. Arriba encontraron algo de sangre en la pared y la pared estaba dañada donde claramente alguien había sido empujado contra ella o apoyado en ella. Sí, como dije, el estado de la casa indicaba que aquí había ocurrido un ataque violento, un ataque a Ernie, quien estaba desaparecido y a quien Samantha afirmaba que habían secuestrado. Así que la policía sabía que necesitaban trabajar rápido aquí para encontrar a Ernie Ibera y, con suerte, vivo. Esperaban desesperadamente poder encontrarlo antes de que sus secuestradores hicieran algo más siniestro con él, quizás matarlo. Y por supuesto necesitaban tanta información de la esposa de Ernie, Samantha, como fuera posible porque parecía ser la única testigo del secuestro de su esposo, por lo que necesitaban su relato detallado. Así que llevaron a Samantha a la estación de policía y ella recordó lo que sucedió esa fatídica noche, comenzando en realidad con sus movimientos de ese día más temprano.
Así que Samantha dijo que el 19 de febrero de 2015 ella había estado en el hospital ese día, había estado visitando a una amiga en el hospital porque esta amiga acababa de tener un bebé y luego cuando regresó a casa ella y Ernie tuvieron una noche bastante normal con los niños. Dijo que vieron televisión, cenaron, acostaron a los niños y luego finalmente se fueron a la cama ellos mismos. Sin embargo, poco después de quedarse dormida, justo después de la 1 de la mañana, de repente ella y Ernie escucharon algunos ruidos de golpes provenientes de la planta baja. Ese ruido eran los secuestradores irrumpiendo por la puerta principal y entrando a la propiedad. Luego afirmó que 3 hombres, 3 extraños entraron en su habitación y la de Ernie. Arrancaron el edredón de ella y de Ernie y arrastraron a la pareja fuera de la cama. Creo que Samantha dijo que mientras 2 de los hombres forzaban a Ernie a bajar las escaleras, el tercer hombre la tiró al suelo de la habitación y la mantuvo allí a punta de cuchillo. Dijo que él literalmente estaba sosteniendo este cuchillo contra su garganta y dijo que todo lo que podía escuchar desde abajo eran gritos provenientes de Ernie y estos 3 hombres. No podía entender lo que decían, solo podía escucharlos gritar y también podía escuchar el sonido de ellos golpeando a su esposo, golpeándolo. Después de esto, el hombre que mantenía a Samantha a punta de cuchillo también la arrastró escaleras abajo y dijo que los 3 hombres la obligaron nuevamente a estar en el suelo justo frente a Ernie. Lo obligaron a mirar a su esposa y Samantha dijo que casi parecía que estaban haciendo eso para burlarse de Ernie y ridiculizarlo frente a su pareja. Continuaron golpeándolo frente a Sam. Ella dijo que tenían una pistola y la estaban usando para golpearlo. Le estaban golpeando la cabeza con ella y Ernie intentaba defenderse y contraatacar, pero rápidamente llegó al punto en que estaba tan mal golpeado que ya no tenía la fuerza ni la energía para luchar. Pero además de golpearlo, Sam dijo que uno de los hombres también le cortó un trozo de su cabello y simplemente lo tiró al suelo y ese fue el mechón de cabello que la policía observó más tarde en la escena. Luego los hombres le dijeron a Samantha palabras al efecto de «Eso es tuyo para conservarlo porque eso es todo lo que vas a tener ahora para recordar a tu esposo». Sam le dijo a la policía que después de esto uno de los hombres la arrastró de vuelta arriba, donde procedió a atarle los tobillos, le ató las muñecas, la amordazó y luego simplemente la dejó allí y bajó las escaleras y los 3 hombres se fueron con Ernie. Lo secuestraron y ella dijo que después de esto de alguna manera movió su cuerpo para conseguir su teléfono móvil y usó su nariz para presionar los botones del teléfono y llamar a su mamá Rosie y eso es obviamente cuando se dio la alarma. Ahora, desafortunadamente, en términos de una descripción de los 3 hombres, Samantha realmente no pudo decirle mucho a la policía porque dijo que estaban literalmente cubiertos casi de pies a cabeza con ropa negra. Llevaban camisetas negras, pantalones negros, zapatos negros, llevaban máscaras, incluso dijo que llevaban guantes. Así que realmente no pudo decirle nada a la policía sobre su apariencia. Todo lo que pudo decir fue que pensaba que uno de los hombres podría haber sido afroamericano. Y también pensó que uno de ellos podría haber sido hispano, basado en el sonido de su voz, pero eso fue todo, eso era todo lo que sabía. Mientras tanto, Samantha también le dijo a la policía que tenía la sospecha de que el padre de Ernie, Ernest Ibiera Sr., podría haber tenido algo que ver con el secuestro de su esposo. Quiero decir, ella no pensaba que Ernie había secuestrado literalmente a su propio hijo, pero pensaba que el motivo que estos 3 chicos podrían haber tenido para secuestrar a Ernie tenía algo que ver con su padre. Porque al parecer Ernie Sr. había estado involucrado en actividades criminales antes. Había tenido problemas con la ley. Creo que había estado involucrado con drogas anteriormente. Entonces quizás eso podría haber tenido algo que ver con el secuestro de su hijo. Quizás Ernie Sr. le debía dinero a alguien en la escena de las drogas o había hecho algo para enfadar a alguien más en esa escena. Y decidieron vengarse de él atacando a su hijo. Y Samantha sí dijo que cuando los 3 hombres estaban en la casa esa noche, justo antes de que se fueran con Ernie, uno de ellos mencionó a su papá. Y dijeron algo como nos vamos a la casa de su padre. Entonces, tan pronto como ella le contó esto a los detectives, se enviaron oficiales directamente a la casa de Ernesto Ibarra Sr. Sin embargo, cuando llegaron, no había rastro de su hijo ni de los 3 hombres. Y tampoco había señales de lucha o algo así, así que no parecía que hubieran ido allí.
Y además, creo que la policía llegó rápidamente a la conclusión de que lo que le sucedió a Ernie probablemente no tenía nada que ver con su padre de todos modos. Porque sí, su padre tenía un historial de estar involucrado en actividades criminales y en el mundo de las drogas. Pero era solo eso, era historia, estaba en su pasado. Había estado en el camino recto y estrecho durante bastante tiempo ahora. Se había estado alejando de ese tipo de cosas. Así que simplemente no parecía haber ninguna razón por la que alguien hubiera querido vengarse de él secuestrando a su hijo. También como parte de sus esfuerzos de búsqueda para localizar a Ernie, la policía comenzó a intentar rastrear su teléfono celular porque su teléfono celular no estaba en la casa. Así que parecía como si los secuestradores lo hubieran robado. Se lo habían llevado con ellos y pudieron determinar que el teléfono había hecho ping en una torre de celular en Pittsburgh, en Texas, que estaba a solo unos 20 minutos de donde vivían Samantha y Ernie, por lo que obviamente indicaba que Ernie fue llevado a Pittsburgh por sus secuestradores. Así que la policía fue directamente a esta ubicación en Pittsburgh, donde el teléfono había hecho ping. Pero no encontraron nada, así que continuaron intentando rastrear el teléfono, pero curiosamente, inmediatamente después de esto, se les notificó que el teléfono se había apagado repentinamente, lo que significa que ya no se podía rastrear. Ahora, a estas alturas, parece que los detectives tenían algunos problemas con la historia de Samantha Walford. Había algunos aspectos de su relato de esa noche que no les cuadraban del todo y simplemente les hacían sentir un poco escépticos y sospechosos de ella, para ser honestos. Entonces, primero, ¿sabes cómo Samantha dijo que usó su nariz para llamar a su mamá en su teléfono cuando los atacantes se fueron porque estaba atada? Bueno, la verdad es que les resultó bastante difícil de creer. Simplemente no estaban convencidos de que eso hubiera sido muy posible de hacer, literalmente usar su nariz para presionar botones. También les pareció extraño que ella incluso pudiera hablar por teléfono con su mamá, porque si recuerdas, para cuando su tía Ginger llegó a la escena, Samantha estaba amordazada, lo que significa que apenas podía hablar. Entonces, ¿cómo fue que pudo hablar por teléfono con su mamá? También les pareció extraño que Samantha hubiera llamado a su madre en lugar de al 911. Su esposo acababa de ser golpeado y secuestrado literalmente y sin embargo ella no llamó a la policía, llamó a su madre que estaba a 1 hora de distancia en coche. Además de eso, cuando la policía realmente pensó más sobre la escena del crimen, llegaron a la conclusión de que casi parecía montada. Para empezar, no había mucha sangre, considerando lo severamente que Samantha dijo que golpearon a Ernie. Como dije antes, había un poco de sangre en una de las paredes, pero creo que eso fue todo. Y habrías esperado mucho más que eso si a Ernie lo golpearon repetidamente en la casa, como afirmó Samantha. Pero también, si recuerdas de antes, mencioné cómo la puerta principal de la casa había sido como forzada. La ventana de la puerta estaba toda destrozada en el suelo del interior, indicando un allanamiento. Los atacantes habían forzado su entrada a la casa. Sin embargo, la policía notó que la cerradura de la puerta principal en realidad aún estaba intacta. No había sido dañada, lo que sugería que la puerta ya estaba abierta cuando fue destrozada. Había quedado desbloqueada esa noche. Entonces, ¿por qué los atacantes habrían hecho el esfuerzo de destruir la puerta y romper el vidrio cuando no necesitaban hacerlo? ¿Fue porque querían escenificar la situación y hacer parecer que se trataba de un robo cuando no lo era? ¿Fue este un intento de encubrimiento? Pero algo más que la policía pensó que era realmente extraño acerca de la historia de Samantha fue que notaron que mientras la entrevistaban sobre esa noche, ella seguía haciendo comentarios sobre cómo ella y Ernie efectivamente tenían la relación perfecta, sobre cómo nunca discutían, sobre cuánto lo amaba, cómo era un buen padre y esposo. Ella estaba realmente casi desesperadamente tratando de hacer parecer que no tenían ningún problema o conflicto entre ellos en absoluto, ningún problema en su relación, lo cual la policía ya sabía que era una mentira porque una rápida mirada a los registros de Ernie les mostró que justo el año anterior a este caso, a mediados de 2014, Samantha había denunciado a Ernie a la policía por abuso doméstico. Ella los llamó diciendo que Ernie la había golpeado con una caja o que había lanzado esta caja contra ella. Ahora, según la familia de Ernie, la caja que le lanzó era una caja de cartón, por lo que no, ya sabes, realmente la lastimó.
Estoy segura de que no fue nada agradable, pero no fue como si causara lesiones o moretones, pero Samantha aún decidió reportar esto a la policía. Entonces, los detectives simplemente pensaron que era realmente extraño que durante su entrevista nuevamente, ella intentaba hacer parecer que ella y Ernie tenían el matrimonio perfecto cuando claramente no lo tenían. Pero entonces, ¿por qué estaba ella desesperadamente tratando de mostrar que sí lo tenían? Fue porque esperaba que al hacerlo La policía no sospecharía que ella tuvo participación en lo que le sucedió a Ernie esa noche. Los detectives realmente comenzaron a creer que Samantha Walford sabía mucho más de lo que estaba revelando y así, gradualmente, esta entrevista con Samantha comenzó a convertirse más en un interrogatorio y creo que Samantha podía percibir esto. Ella podía sentir que la policía no la creía del todo. Creo que incluso le dijeron que no la creían y así, mientras la entrevista continuaba, de repente pareció comenzar a agregar a su historia y en un momento incluso le dijo a la policía: «Oh, Dios mío, acabo de recordar algo que podría ser importante. Creo que podría conocer a alguien que podría haber sido responsable del secuestro de Ernie». Samantha recordó de repente cómo durante su visita al hospital, el día antes del allanamiento de morada, como mencioné antes, estaba visitando a su amiga que acababa de tener un bebé. Y le dijo a la policía que mientras estaba en el hospital conoció a un chico llamado Johnny Reb o Johnny Rebelde. Eso fue todo lo que pudo decirle a la policía sobre su nombre. Dijo que ese era su nombre en Facebook. Pero según algunas fuentes, él era el novio de una de sus amigas, posiblemente la amiga que estaba teniendo al bebé en el hospital, pero no estoy muy segura. De todos modos, conoció a este chico llamado Johnny. Iniciaron una conversación y eventualmente la conversación pasó a Ernie Ibera, el esposo de Samantha. Comenzaron a charlar sobre Ernie y Samantha comenzó a contarle a Johnny sobre cómo Ernie había sido abusivo con ella y sus hijos antes y afirmó que tan pronto como Johnny escuchó esto, se enfadó. En sus ojos era absolutamente inaceptable que un hombre tratara a una mujer de esa manera y estaba tan enfadado que le dijo a Samantha que si ella quería, él intervendría y, supongo, arreglaría a Ernie, lo amenazaría o algo así. Entonces, debido a este encuentro y porque tuvo lugar justo el día antes del secuestro de Ernie, Samantha de repente pensó que este Johnny Rebel podría haber sido uno de los chicos que atacaron a su pareja esa noche. La policía pudo establecer rápidamente que este Johnny Rebel era de hecho un hombre de 25 años llamado Jonathan Sanford, quien no había salido de prisión hace mucho tiempo. Tenía antecedentes penales y, según tengo entendido, fue enviado a prisión por molestar a su primo menor y la policía pudo localizarlo y arrestarlo rápidamente. De hecho, lo arrestaron a él y a otro chico en el hospital donde estaban visitando nuevamente a ese amigo que había tenido un bebé. Tanto Jonathan como este otro hombre con el que estaba intentaron huir tan pronto como vieron a la policía en el hospital, lo cual por supuesto parecía increíblemente sospechoso y afortunadamente la policía pudo atraparlos y como dije, ambos fueron arrestados. Jonathan Sanford fue arrestado y también su amigo José Ponce de 26 años, quien según los informes también era en realidad el cuñado de Jonathan. Después de su arresto, fueron llevados a la estación de policía para ser entrevistados y, ¿lo creerías?, Jonathan en realidad admitió este crimen prácticamente de inmediato. Una vez que fue atrapado, parecía que no le importaba. Fue muy cooperativo con la policía y admitió que sí había secuestrado a Ernie Ibera esa noche. La versión de los hechos de Jonathan Sanford es la siguiente. Entonces Jonathan básicamente reiteró lo que Samantha había dicho y admitió que se puso muy furioso cuando ella le contó en el hospital sobre Ernie siendo abusivo. Estaba tan furioso, de hecho, que decidió que no podía simplemente no hacer nada. Quería darle una lección a Ernie Ibera. Al igual que José Ponce y otro amigo de ellos que también estaba en el hospital, Octavius Rimes. ¿Él también estaba involucrado en esto? Jonathan dijo que los tres, él, Jose y Octavius, querían ayudar a Samantha a vengarse de Ernie por cómo la había tratado en el pasado. Y así comenzaron a idear un plan con Samantha para básicamente plantar drogas en el vehículo de Ernie y luego iban a llamar a la policía sobre él y él sería enviado a la cárcel por tener estas drogas. Así que el plan estaba en marcha. Todos ellos, incluida Samantha, fueron a comprar estas drogas esa misma tarde y tenían la completa intención de llevarlo a cabo. Pero entonces Jonathan comenzó a hablar con José y Octavio sobre cambiar el plan. Él
Básicamente les dijo, en lugar de plantar estas drogas en Ernie, ¿por qué no simplemente lo golpeamos y lo matamos? Y Jonathan Sanford le dijo a la policía que Samantha estaba completamente al tanto de este cambio de plan. Le dijo a ella sobre asesinar a Ernie en su lugar y cuando ella le preguntó a Jonathan si estaba hablando en serio, Jonathan le dijo algo como, mira, si quieres que él salga de tu vida y desaparezca para siempre, entonces todo lo que tienes que hacer es dejar la puerta de entrada sin cerrar esta noche. Y tomaremos eso como nuestra señal para entrar, secuestrar a Ernie y matarlo. Pero si la dejas cerrada, entenderemos que eso significa que solo quieres que plantemos las drogas en su vehículo afuera. ¿Y qué hizo Samantha Woolford? Ella dejó la puerta sin cerrar. Y así, en las primeras horas del 20 de febrero de 2015, los tres hombres, Jonathan Sanford, Joseph Ponce y Octavius Rimes, se dirigieron a la dirección de Samantha. Las fuentes indican que antes de llegar, los tres hombres fumaron metanfetamina juntos y luego, cuando entraron a la casa, subieron inmediatamente al dormitorio de Ernie y Samantha. Ahora mencioné antes que ninguno de los hijos de Ernie y Samantha fue perturbado esa noche. A pesar de cuánto ruido habría hecho este ataque, ninguno de sus 5 hijos se despertó y Jonathan le dijo a la policía que la razón de esto era porque Samantha dijo que acostaría a los niños esa noche todos en la misma habitación y que les daría esta medicina que los haría dormir y permanecer dormidos durante horas para que no se despertaran y tuvieran que escuchar lo que le estaba sucediendo a su papá. Entonces, de todos modos, los hombres llegaron a la escena, entraron en la habitación, sacaron a Ernie de la cama, le golpearon la cabeza con la pistola y luego lo sacaron de la casa y se lo llevaron en el coche de Samantha. Usaron su coche para secuestrar a Ernie, lo cual nuevamente fue acordado con ella de antemano. Antes de irse, ataron a Samantha, obviamente con su consentimiento, para hacer parecer que ella también había sido atacada esa noche y luego se fueron y llevaron a Ernie a esta área boscosa remota en Sand Crossing, en el condado de Camp, Texas. Una vez que llegaron, arrastraron a Ernie fuera del coche y lo obligaron a caminar con ellos hacia el bosque. Ahora Jonathan afirmó que inicialmente los tres hombres habían acordado que él sería el que realmente mataría a Ernie. Iba a asesinarlo disparándole en la cabeza con el arma que tenían. Sin embargo, Jonathan dijo que una vez que estaban en el bosque cambió de opinión y decidió que en lugar de dispararle a Ernie quería apuñalarlo en el cuello. Quería cortarle la garganta, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacer eso, Jonathan dijo que José Ponce tomó el asunto en sus propias manos y procedió a matar a Ernie en lugar de a Jonathan. Dijo que en un momento mientras caminaban por el bosque, Ernie tropezó con un matorral de zarzas y cayó al suelo y dijo que cuando se agachó para levantar a Ernie fue cuando sin ninguna advertencia José Ponce levantó el arma y disparó a Ernie Ivera, de 29 años, en la parte posterior de la cabeza y este disparo, por supuesto, lo mató. Aunque curiosamente cuando los detectives preguntaron a José sobre esto lo negó. Negó rotundamente ser el que apretó el gatillo. Dijo que Jonathan estaba mintiendo y que él fue quien mató a Ernie. Así que los detectives tenían a 2 hombres aquí que se estaban acusando mutuamente. Jonathan afirmó que José disparó a Ernie. José afirmó que fue Jonathan. Entonces, ¿quién estaba mintiendo? Bueno, la policía pronto tuvo una fuerte sospecha de que José era el que estaba mintiendo sobre esto. La razón principal es porque Jonathan admitió abiertamente que quería ser el que matara a Ernie y por lo tanto estaba realmente bastante molesto de que José hubiera hecho eso y le hubiera quitado esa oportunidad. No había parte alguna de Jonathan Sanford que se sintiera un poco inquieta o incómoda con matar a alguien. Parece que era algo que quería hacer, no era el tipo de persona que se sentiría culpable por ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué le diría a la policía eso? Que quería matar a Ernie él mismo, pero luego mentiría y diría que José fue quien lo hizo si no lo hizo. Simplemente no tiene mucho sentido, ¿sabes? Después de su entrevista con los detectives, Jonathan Sanford accedió a llevar a la policía al área boscosa en el condado de Camp, donde los 3 hombres mataron a Ernie. Y cuando llegaron, efectivamente, la policía avistó el cuerpo de Ernie Ivera desde lejos. Estaba prácticamente desnudo, aparte de que llevaba su ropa interior. Estaba tendido boca abajo en el suelo. Tenía las manos atadas a la espalda, todavía estaba amordazado, había sufrido muchas lesiones en la cabeza. Estaba claro que lo habían golpeado y golpeado en la cabeza con la pistola varias veces después de que salieron de la casa con él.
Obviamente, como dije, fue la herida de bala en la parte posterior de la cabeza la que finalmente se estableció como la causa de la muerte de Ernie y Vera. Quiero decir, ¿puedes imaginar cuán aterrado debió haber estado cuando fue llevado al bosque esa noche por estos tres extraños? ¿Y cuán desgarrador debe haber sido para los seres queridos de Ernie enterarse de los últimos momentos de su vida? ¿Cómo debieron haber estado llenos de tanto miedo y terror? Es terrible. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, mientras la policía recuperaba el cuerpo de Ernie y mientras continuaban las entrevistas a Jonathan, José y, por supuesto, Samantha, otros oficiales trabajaban duro para intentar encontrar al tercer hombre involucrado en este crimen. Octavius Rimes, de 28 años, finalmente fue encontrado y arrestado el 26 de febrero de 2015, unos 6 días después del asesinato. Durante su interrogatorio, intentó separarse lo más posible del crimen. Admitió que estaba allí esa noche y que estaba presente cuando Ernie fue asesinado. Sin embargo, afirmó que no tenía idea de que ese era el plan. Pensó que él, José y Jonathan solo iban a secuestrar a Ernie. No sabía que el plan era matarlo. Pero por supuesto la policía realmente no creyó eso. Para este punto, Samantha Walford también había sido arrestada por el asesinato de su esposo. Ella continuó intentando mantener su inocencia. En un momento, de hecho, mientras estaba sola en la sala de interrogatorio, incluso escribió en la pizarra, cita, ¿han encontrado a mi esposo? Realmente estaba intentando desempeñar el papel de la víctima inocente en todo esto, pero la policía pronto obtuvo más pruebas para demostrar que no lo era. ¿Recuerdas que antes discutimos cómo una de las primeras cosas que hizo la policía tan pronto como comenzó la investigación fue intentar rastrear el teléfono de Ernie y pudieron rastrearlo hasta un área en Pittsburgh antes de que el teléfono se apagara repentinamente? Bueno, después de recibir esa primera señal, los detectives preguntaron inmediatamente a Samantha si ella o Ernie conocían a alguien en Pittsburgh porque tenían razones para creer que allí es donde podrían haber llevado a Ernie debido a los registros de su teléfono. Ella dijo que no conocía a nadie en Pittsburgh y justo después de esta conversación, Samantha preguntó a los detectives si podía usar rápidamente su teléfono celular para llamar y enviar un mensaje a su madre, y los detectives dijeron que sí, por supuesto. Pero cuando los detectives revisaron los registros telefónicos de Samantha, descubrieron que ella no había hecho eso. Ella no le envió un mensaje a su mamá. En cambio, en realidad había enviado un mensaje de texto a Octavius Rimes ordenándole a él, a Jonathan y a José que se deshicieran del teléfono de Ernie porque obviamente acababa de ser informada de que la policía lo estaba rastreando. Sus mensajes de texto decían, cito, mata el teléfono de Day, cierra esa mierda. Aparentemente Day era una abreviatura de Dagon, que era un apodo por el que a veces se hacía llamar Ernie. Otro mensaje que ella envió a Octavius decía, deshazte del teléfono, muévete. ¿Por qué le diría a los hombres que se deshagan del teléfono de Ernie si ella no tenía nada que ver con lo que le sucedió a Ernie esa noche? Actuaba como esta esposa angustiada que estaba tan desesperada porque la policía encontrara a su esposo y, sin embargo, todo el tiempo estaba enviando mensajes secretamente a Octavius Rimes diciéndole que se deshaga del teléfono de Ernie en un esfuerzo por asegurarse de que la policía no lo encontrara. Las fuentes indican que Samantha también intentó afirmar que realmente no conocía a Jonathan Sanford y que solo lo había conocido esa única vez el día en que ocurrió este caso cuando fue al hospital a ver a su amiga. Esa fue la única vez que se encontraron y hablaron, pero la policía obtuvo imágenes de seguridad de un Walmart que demostraron que esto era otra mentira más. Se la vio literalmente entrando a un Walmart con Jonathan Sanford y sus 5 hijos. Y según algunos informes, José Ponce y Octavius Rimes también estaban allí. Por lo tanto, se cree que esta fue una ocasión en la que estaban planeando el asesinato de antemano. Literalmente estaba planeando el asesinato de Ernie con estos 3 hombres en la presencia de los hijos de Ernie. Así que todos los 4, Samantha, Jonathan, José y Octavio, fueron acusados de secuestro agravado y asesinato. El año siguiente al asesinato, en la primavera de 2016, José Ponce y Jonathan Sanford, en realidad ambos eligieron declararse culpables. Hicieron acuerdos de culpabilidad con los fiscales y se declararon culpables tanto del cargo de secuestro como del cargo de asesinato, por lo que solo tuvieron que ser condenados. Y recibieron 50 años por cada cargo. Así que 50 años por el secuestro, 50 años por el asesinato, 100 años en total. Así que por supuesto no saldrán de prisión en mucho tiempo. En cuanto a Octavio y Samantha, ambos decidieron declararse no culpables de sus cargos, lo que significaba que irían a juicio.
Y en realidad tuvieron que tener dos juicios diferentes cada uno por el aspecto del secuestro del delito y el otro por el asesinato. Y por lo que entiendo, la razón de esto fue porque el secuestro de Ernie y su asesinato obviamente tuvieron lugar en dos ubicaciones diferentes bajo jurisdicciones separadas. Fue secuestrado en su casa en Mount Pleasant y por lo tanto cada uno tuvo que tener un juicio allí por el cargo de secuestro, y fue asesinado en el condado de Camp, por lo que también tuvieron que tener un juicio allí. Así que discutamos primero los procedimientos judiciales de Octavio. Fue a juicio por el cargo de secuestro en el verano de 2016 y fue declarado culpable de eso y condenado a 23 años de prisión. Y más tarde, ese mismo año, en diciembre, comenzó su juicio por asesinato y una vez más fue condenado y recibió una sentencia de 75 años de prisión. Samantha Walford fue a juicio en 2017 y una vez más mantuvo su inocencia, y su equipo de defensa intentó afirmar durante sus juicios que había tomado una pastilla para dormir Ambien en la noche del asesinato y por lo tanto no podía recordar nada de lo que sucedió esa noche. Dijo que no recordaba haber enviado los mensajes de texto a Octavius y básicamente intentó afirmar que todo era solo una gran confusión para ella, lo cual, por supuesto, la fiscalía no compró en absoluto y tenían las pruebas para demostrarlo. Además de todas las pruebas que ya hemos discutido, como el hecho de que la escena fue montada y los mensajes de texto y las imágenes de seguridad de Walmart, también tuvieron a Jonathan Sanford testificando como testigo durante el juicio. Por supuesto, él testificó que Samantha estaba involucrada en todo, que efectivamente era parte de la mente maestra detrás de todo el plan, y de hecho algo que le dijo al tribunal durante su juicio fue que mientras el grupo planeaba el asesinato, recordó a Samantha diciéndole a los hombres lo buena actriz que era y cómo sabía que sería capaz de engañar a la policía debido a sus increíbles habilidades para actuar. Ella efectivamente les dijo: ustedes hagan su parte, cometan este crimen y yo me ocuparé de la policía, yo los manejaré. Realmente pensaba que era más inteligente que la ley, más inteligente que los experimentados detectives de homicidios. Realmente creía que sería capaz de engañarlos, pero no pudo. Las pruebas en su contra eran simplemente abrumadoras. Sin embargo, algo que quedó un poco incierto para las personas fue el motivo de Samantha. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué quería que su esposo muriera mientras sabemos que Samantha afirmó que Ernie era un esposo abusivo, que había sido abusivo y violento con ella antes? Sin embargo, parece que muchas personas que conocían a la pareja refutaron enérgicamente esto y afirmaron que no había verdad en las acusaciones de abuso de Samantha. Muchas personas creen que esto fue solo un intento de ella para llamar la atención. Ella era el tipo de persona que ansiaba atención y por lo tanto creían que Ernie nunca la maltrató físicamente como ella afirmaba, pero la relación entre ellos estaba muy deteriorada en la antesala del asesinato de Ernie. Discutían a menudo sobre varias cosas, como los hábitos de juego de Ernie. Aparentemente, Samantha se enfadaba mucho con Ernie porque todo lo que realmente hacía cuando estaba solo en casa era jugar en su computadora. Ella le decía a la gente que tan pronto como él llegaba a casa del trabajo iba directo a sus juegos y esto la enfurecía. Y ella realmente hablaba de esto en su canal de YouTube. Ella expondría sus trapos sucios en su YouTube. Ella desahogaría sus problemas sobre su relación con Ernie a estos extraños en línea, lo cual por supuesto Ernie odiaba, comprensiblemente. Él se enfadaría con Samantha por hablar de sus problemas matrimoniales privados en una plataforma muy pública. Así que esto causó mucha tensión entre ellos. Ernie era una persona muy reservada, no quería estar en todas las redes sociales, pero Samantha simplemente no respetó eso en absoluto. Ella constantemente empujaba este límite que él tenía para no compartir detalles de su vida personal en línea. Creo que también había mucha tensión entre ellos por el hecho de que, ya sabes, Ernie estaba ocupado trabajando en 2 empleos para mantener a su familia. Y Samantha simplemente estaba en casa todo el día haciendo videos para YouTube, lo cual no estaba en un punto en el que estuviera generando dinero para la familia. Se volvió tan obsesionada con hacer videos que, según la hermana de Ernie, Samantha dejó de prestar mucha atención a sus hijos. Casi parecía que ahora eran secundarios para su canal de YouTube. Samantha estaba desesperada porque su canal despegara y llegara a algún lugar. Ella quería cientos de miles, si no millones de seguidores, pero eso simplemente no estaba sucediendo. Si echas un vistazo a su canal ahora, sus videos tienen miles de vistas, pero solo ganaron esa atracción después de que este caso tuvo lugar, como cabría esperar.
Cuando se difundió la noticia de este horrible asesinato y el papel de Samantha en él, por supuesto, a la gente le intrigaba y querían ver sus videos. Pero cuando los publicó antes del asesinato de Arnie, simplemente no recibían mucha atención ni clics en absoluto, lo cual odiaba porque ella quería fama. Ella quería ser una youtuber famosa y así, la fiscalía realmente alegó durante sus juicios que su motivo para organizar y planificar el asesinato de Ernie se centró en esto. Creían que Samantha pensaba que la cobertura de noticias que recibiría el asesinato de Ernie casi la catapultaría al centro de atención y le conseguiría la atención y los espectadores en YouTube que tanto deseaba desesperadamente porque todos sentirían lástima por ella y querrían mostrar su amor y apoyo a esta pobre joven viuda y madre de 5 hijos que ahora tenía que criar a sus hijos sola debido a esta terrible, terrible cosa que le había sucedido a su esposo. Ella creía que este caso la convertiría en una estrella de YouTube. Su principal motivo era la fama, lo cual es simplemente loco. Uno de los motivos más insanos que he encontrado jamás mientras investigaba un caso de crimen real. Finalmente se encontró a Samantha Walford culpable de secuestro agravado y asesinato, y recibió una sentencia de 50 años por el cargo de secuestro y 99 años por el cargo de asesinato. Así que, por supuesto, es extremadamente improbable que ella salga alguna vez de la prisión. Ella morirá tras las rejas, al igual que Jonathan Sanford, Joseph Ponce y Octavius Rimes, muy probablemente también. No veo que ninguno de esos 3 sea liberado pronto tampoco, y eso es todo para este caso. Eso concluye el caso de Ernie Rivera. Un verdadero caso de montaña rusa, creo, y genuinamente uno de los casos más retorcidos que he encontrado. Como dije, el motivo de Samantha para cometer este crimen, para planificar el asesinato de su esposo, es simplemente salvaje. Y como alguna vez pensó que iba a salirse con la suya es simplemente incomprensible para mí. Pero sí, eso es todo para este caso. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso abajo en los comentarios. Realmente quiero escuchar lo que ustedes tienen que decir y también siéntanse libres de informarme sobre cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden ser casos resueltos, casos sin resolver, casos de asesinos en serie, lo que sea. Nuevamente, pueden dejarlos en los comentarios abajo o alternativamente tengo un formulario de solicitud de casos vinculado en la caja de descripción también. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle a este video un pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho y nos veremos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.